Cápsulas formativas. Misioneros Urbanos une con Cristo. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de UNE, Misioneros Urbanos. Hoy quisiera hablarles sobre las reliquias. Las reliquias son objetos que tuvieron contacto directo ya sea con nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, nuestra Madre, la Virgen María, también con los santos e incluso con los mártires. La palabra reliquia proviene del latín, que significa lo que queda. Con esta palabra empezó a designarse los cuerpos de los mártires que habían muerto por la persecución de los primeros cristianos en los primeros siglos del cristianismo. Una muestra de esto es obviamente la tumba de San Pedro, de San Pablo, pero también se utilizó esta misma costumbre de usar los sepulcros de los mártires como altares que demostraban una gran santidad, que representaban un gran respeto también, y también un ejemplo de vida para todos los cristianos de esa época. Las reliquias, conforme la Biblia y también sobre las muestras prácticas, o sea, las muestras cotidianas, se ha demostrado que las reliquias tienen una conexión directa con nuestro Señor Jesucristo, la Santa Trinidad, y a través de estos objetos Dios puede manifestar su gloria. Uno de estos ejemplos se puede encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 9, 20, 22, una mujer que estaba enferma deseaba siquiera nomás tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, y solamente con tocar ese manto ella se curó. ¿Eso qué significa? Que no es que el manto en sí mismo sea el milagroso, o que el manto por sí mismo genere los milagros, sino que a través de ciertos objetos nuestro Dios, la Santa Trinidad, puede manifestar su gloria. De esa forma esa mujer se sanó. Otro ejemplo está en Hechos 5:15, donde los enfermos querían siquiera que la sombra de Pedro, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, los tocara, simplemente la sombra, y simplemente con eso los enfermos se sanaban. Obviamente, como les digo, no es que la sombra de Pedro por sí misma sanara a los enfermos, sino que por medio de la sombra nuestro Señor Jesucristo demostraba su gloria y sanaba a los enfermos. Otro ejemplo que está todavía más parecido a lo que se usa en estos tiempos, porque son objetos que estuvieron en contacto directo con nuestro Señor Jesucristo y obviamente con Pedro, pero hay otros ejemplos que son más parecidos a los que tenemos ahora. Por ejemplo, en Hechos 19, 11, 12, la gente guardaba los pañuelos que tuvieron contacto con las manos de Pablo, y simplemente con estos objetos la gente podía sanarse. Y esto es el mismo caso. Los objetos no tienen poder por sí mismos, pero debido a la fe y a la gran misericordia de nuestro Dios Jesucristo, nuestro Dios Padre, el Espíritu Santo, a través de sus objetos, ellos manifestan su gloria y sanaban a los enfermos. Recientemente existen muchísimas reliquias en la iglesia, que incluso tienen denominaciones. Por ejemplo, comúnmente se les llama reliquias de primer grado a los objetos, más bien al cuerpo o los fragmentos de un cuerpo de un santo, ya sea su carne o sus huesos.
De segundo grado son objetos que pertenecieron al santo, por ejemplo, sus vestidos, alguna de sus plumas, alguno de sus libros, uno de sus rosarios, una Biblia. Y de tercer grado son objetos que tuvieron contacto con reliquias de primer grado o segundo grado. Por ejemplo, yo un pañuelo toco el cuerpo momificado de algún santo, o con ese pañuelo toco la pluma o el rosario de un santo, y así esa reliquia se vuelve reliquia de tercer grado. Ese objeto, ese pañuelo se vuelve reliquia de tercer grado. Existe otro tipo de denominación que nos mostró otro sacerdote, que comenta que las reliquias de primer grado son las que tuvieron contacto directo, ya sea con nuestro Señor Jesucristo, con los apóstoles, con nuestra Madre la Virgen María o los mártires. Por ejemplo, uno de las reliquias de primer grado más famosas son la sábana santa, la corona de espinas, los clavos como se clavaron a Cristo y la cruz de Cristo. Incluso creo que uno de los pilares donde fue flagelado nuestro Señor Jesucristo se conservan. Entonces se pueden denominar reliquias de primer grado. También algunos objetos que pertenecieron a los apóstoles, ya sea la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, por mencionar algunos, y reliquias de tercer grado, que sería la misma forma, objetos comunes que son tocados por reliquias del primer grado, segundo grado, y así estos objetos se convierten en reliquias de tercer grado. Antiguamente se les otorgaban las reliquias a sacerdotes o incluso personas laicos comunes para que la resguardaran, pero debido a que algunas de estas reliquias fueron mal manejadas, fueron mal manejadas estas reliquias, se decidió la iglesia que las reliquias de mayor prestigio, por ejemplo la corona de espinas, los clavos de Cristo, todas estas reliquias pertenecen al clero y son resguardados por el clero, o sea, la iglesia. En la iglesia católica se conservan las reliquias, ya sea porque han demostrado a través, como les digo, de la fe, muchas sanaciones, muchas conversiones, pero también son objetos que nos demuestran, objetos tangibles que nos demuestran, nos recuerdan la gran misericordia que ha demostrado Dios con nosotros, ya sea los clavos con los que clavaron a Cristo, su dolorosa pasión por la salvación de nosotros los pecadores, ya sean las tumbas de los mártires que prefirieron morir antes que renegar de Dios, y los apóstoles que todos murieron martirizados, siempre alegres, siempre entregados a la palabra de Dios, a la fe en Dios. Entonces estos objetos los conservamos en la iglesia católica para que sean recuerdos tangibles, ejemplos tangibles también a través de los objetos, de que nosotros los hombres estamos llamados a la santidad, y también a través de estos objetos nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo demuestra su misericordia, sanando a muchísimos enfermos a través de ellos. Como les digo, las reliquias por sí mismas no curan a las personas o generan algún tipo de milagro por sí mismas, sino que Dios se manifiesta a través de ellas. Y estas son las razones porque nosotros, los católicos, nuestra iglesia católica, nuestra Santa Madre Católica, conserva las reliquias. Espero que este video les haya servido y les haya enriquecido su fe. Que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Hasta luego.